Vale. 10:1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Y voy a leer la palabra, lo voy a hacer a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si en esos primeros 5 versículos pudiéramos preguntar cuál es la palabra clave, la palabra clave es la que yo he leído con un poco de rintintín, que es todos. ¿De acuerdo? Que cuando se estudia Biblia muchas veces usamos simplemente el sentido común de la gramática, ¿vale? Y la palabra clave muchas veces es buena buscarla en los pasajes bíblicos, porque muchas veces tenemos interpretaciones erradas de lo que verdaderamente está queriendo decir el que escribió esto, ¿vale? Es el Espíritu Santo inspirando a los hombres de Dios. Pero ahí está claro que Dios no es un Dios exclusivo, sino que es un Dios ¿qué? Inclusivo. ¿Sabéis por qué? Porque todos recibieron la misma bendición cuando salieron de Egipto. Pero si sigues leyendo en el versículo 6, mira lo que dice. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Ajá. Para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, dice. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, también como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros. Esa es otra palabra clave. Ahora va esto dirigido a nosotros, cogiendo el pueblo de Israel de ejemplo. Y dice, los que han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto somos nosotros, la generación del último tiempo. Versículo 12. Así que el que empieza tan firme, dice, mire que no caiga. Pues no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Atento a ese versículo que no te dice que lo que te va a dar una salida para que se acabe la prueba o la tentación, no, para que la puedas soportar. Versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y evidentemente no se está refiriendo a que tú ya no tengas más imágenes de Semana Santa ni cosas de esas. Es otra idolatría. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ahora se está refiriendo a lo que hacemos normalmente nosotros cada domingo o una vez al mes, que es el culto de Santa Cena. Y bendecimos la copa de bendición. Y dice, juzgad por nosotros mismos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes bien digo
que lo que los gentiles sacrifican, y oye eso bien, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de ¿quién? De los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de ¿quién? De los demonios. Y después dice, o provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bendita está su palabra. ¿Habéis visto cuántas veces menciona la palabra demonio en esos últimos versículos? Por lo tanto, es palabra clave también. Cuando estáis leyendo Biblia, eso se llama lectura bíblica comprensiva. Tú tienes que ir leyendo, comprendiendo lo que ahí dice. Y muchas veces tienes simplemente que atender a la gramática. La palabra que tú ves que se repite, date cuenta que la tienes que agarrar como palabra clave que le va a dar sentido a todo lo que ahí está hablando. Y muchas veces sacamos una interpretación donde no quiere decir nada de lo que ha dicho el autor ahí. ¿De acuerdo? Y después cada cosa que saquemos tiene que tener también sentido en toda la epístola. Porque tenemos muchos textos o interpretación de textos, pero fuera de contexto. Y tenemos que practicar la lectura bíblica comprensiva. Yo quiero que nosotros en esta mañana, después de ya de lo que Dios nos ha tratado, y rapidito, entendamos una cosa. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo que fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros solamente tenemos una mesa, una copa y un altar. Y de esa mesa, de esa copa y de ese altar, muchos no tienen derecho a entrar ahí por falta de revelación, pero nosotros sí. Y el apóstol Pablo le escribe a los corintios simplemente para darles conciencia. Muchas veces tú no eres consciente de las cosas y las cosas están ahí, pero no eres consciente. Al no ser consciente no puedes reaccionar en base a esa realidad o conciencia porque tu mente no registra eso. Entonces no eres consciente de eso, pero están ahí. ¿Qué hace el apóstol Pablo en la mayoría de sus epístolas? Meter conciencia. Meter conocimiento en la conciencia de los hermanos para que sean conscientes de esas realidades. Porque la iglesia de Corinto entró en un desorden donde había problemas entre los hermanos, había problemas entre los varones y las mujeres, había problemas por inmoralidad, había problemas por los dones espirituales, había problemas en el orden del culto, y cuando tú vienes a dar cuenta, la epístola de los Corintios es ordenar una cosa que está totalmente desordenada, y era la iglesia de Cristo. Y la mayoría de todo esto venía porque por un desconocimiento, una falta de conciencia en unas realidades a la cual ellos ya habían entrado. Y no podemos obviar o ignorar unas realidades cuando ya estamos en ellas. No sé si yo me explico con claridad. Entonces tenemos que adquirir ese conocimiento y entrar en esa realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Le quiere dar a ellos a conocer que la vida en Cristo, usando un símil, es como una carrera. Y usa de ejemplo la travesía que hizo Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a Canaán, cogiéndolo como ejemplo, como un símil, que es lo que le sucede al creyente o al pecador arrepentido cuando viene a Cristo y ahora tiene que hacer una travesía hasta que llega un día a estar literalmente en la presencia de Dios. Como dice la palabra, ahora estamos presentes al cuerpo, pero en cierto modo estamos ausentes al Señor. Pero llegará el día que estemos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Eso es un proceso, es una travesía, ¿de acuerdo? Entonces el pueblo de Israel cruzó todo el desierto hasta llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Cuando tú estudias el capítulo 9 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo da a entender esa carrera, porque los corintios eran griegos, ustedes lo sabéis, ¿verdad? Y en Grecia y en Corinto se celebraban los Juegos Ítmicos, que luego se derivó en los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas. Y él, usando el conocimiento que tenían estos griegos con esas cosas, le compara la carrera cristiana como
unos Juegos Olímpicos, como unas carreras, donde le dicen en el estadio todos la verdad corren. Y ellos se llevan una corona de laurel. Pero nosotros vamos a tener una corona de verdad. La Biblia lo llama la corona de justicia. Entonces tenemos que correr de tal manera que alcancemos ese galardón. El apóstol Pablo hace un símil, usando al pueblo de Israel a través del desierto, ¿con qué? Con la vida del creyente en Cristo, desde la conversión hasta alcanzar el supremo llamamiento de Dios, que es el propósito eterno. Tú no puedes detenerte o conformarte en tu vida cristiana porque ya hayas obtenido unos beneficios de parte de Dios. Siempre va a haber algo donde tú siempre tienes que estar en una mejora. La hermana dice, yo no me puedo conformar a que me enamore de alguien, pero no, tiene que ser cristiano. Tiene que estar en Cristo. Yo he conocido mucha gente en la iglesia que dice, bueno, es que le gusta este y lo traemos, después ya el Señor lo convertirá. Ese no es el orden. Ni Dios ha diseñado eso. Dios no respalda el yugo desigual. Lo propio es que el creyente con el creyente se case, ¿no? Igual que el incrédulo con el incrédulo. Por eso dice Pablo, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y no podemos ver normal que el creyente se una al incrédulo en un ámbito conyugal. ¿O sí? No es propio. No, es que ya luego el Señor hará. No le dejes al Señor el problema que te pertenece a ti. Espera en Cristo. No, hermana Juliana, hasta que llegue el príncipe. Y disfruta el tiempo de Y soltera. disfruta el tiempo de tu juventud y de tu mocedad y entrégaselo al Señor. ¿Sí o no? Claro. Lo que pasa es que cuando la carne aprieta, hermano, uno ve la muchacha siempre, a todo el que ven ese es el príncipe. Y viceversa. O los muchachos ven y dicen, esta es la princesa, pero es la carne que está apretando. Y llega un momento que, como decía uno, cuando la carne aprieta se enamora uno de la mona de Tarzán. Porque está la carne apretando, pero no el espíritu. Entonces uno tiene que aprender a esperar los tiempos de Dios. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su hora. ¿Qué problema tenemos nosotros los hermanos en Cristo con la paciencia? La paciencia tiene que tener su obra completa. Gloria al Señor. No se trata de correr la carrera de cualquier forma. La carrera del Evangelio de la cruz y del Evangelio de la gracia es por el Espíritu hacia la plenitud y la madurez en Cristo. No se trata de ser cristiano de cualquier manera, ni de cualquier manera alcanzar las cosas de Dios, sino se trata de hacer las cosas legítimamente. ¿Os acordáis cuando Jacob quería alcanzar la bendición de Jehová? ¿Qué usó? Usó del engaño. ¿Os acordáis, verdad? Y se puso, y nosotros muchas veces creemos que vamos a engañar a Dios queriendo alcanzar sus bendiciones, pero eso es ilegal. Estamos caminando fuera de la cruz. Entonces Israel no entendió algunas cosas que tenemos que entender nosotros. Del versículo 1 al 5, la Biblia los ha dejado claro. Todos salieron de Egipto. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. No se quedó nadie atrás. Esto no está diciéndote que no porque tú seas más torpe, seas más débil, tengas a lo mejor unas carencias. No por eso Dios te tiene menos porque Dios es el Dios inclusivo. ¿De acuerdo? Que nadie vaya a interpretar la palabra inclusivo, porque como ahora también hay mucha confusión de palabras y tenemos la doctrina de la inclusividad donde creen o quieren hacerle creer al mundo de que Dios, como incluye a todos en su plan de salvación, todos pueden venir en su pecado y en su inmoralidad y Dios así lo va a tolerar siempre. No, quiere decir que Dios tiene un plan de salvación para todos, pero cuando te llama a la cruz, allí se cae tu pecado, ya sea el que sea. ¿De acuerdo? Porque hay doctrinas de inclusividad, ¿vale o no? Que te incluyen en un colectivo o en un orden donde no está Cristo ni está la cruz. Entonces ahí quieren meterlos a todos, pero en su pecado. No.
Dios en su pecado trae a toda la humanidad a Cristo para resolver el problema del pecado. El problema del pecado se resuelve de una forma judicial. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, dice la palabra. Todo aquel que no atraviesa la muerte de Cristo y entra a Dios por la puerta, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Llegar a Cristo por fuera de la puerta, Jesucristo dijo que es salteador y ladrón. Tiene todo el mundo que entrar por la puerta y hay que entender la justicia. La paga del pecado es muerte. Yo tengo que morir, pero Dios ha puesto a su Hijo para que Él muera por mí. Entonces yo vengo a la cruz y acepto que Él muera por mí y lo acepto en mi vida. Entonces yo entro por esa justicia y se resuelve el problema del pecado. Y una vez que se ha resuelto el problema del pecado, entonces el trato ya es entre tú y Dios y tú, ¿vale o no? Pero ya se ha resuelto el problema del pecado. Ya estamos en el proceso de santificación. Ya no hay que justificar a nadie, porque ya somos justificados por medio de la fe, dice la palabra. Estamos en la santificación, estamos en la carrera ahora, que vamos a alcanzar lo máximo que Dios tiene para nosotros. El supremo llamamiento de Dios. Vamos hacia esa plenitud y hacia esa madurez cristiana. Entonces, Dios hace referencia a todos dentro del carácter de Dios en la salvación y la redención a través del sacrificio, sin excepción de personas. Y acaba diciendo que de la mayoría de ellos, una vez que salieron, dice, no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Pregunta, ¿cómo es posible que todo un pueblo salga de un sitio redimido y justificado por la sangre en este caso, la sangre del Cordero Pascual? Ustedes sabéis que Israel celebró la Pascua antes de salir de Egipto. Y aquella noche era la noche donde Dios va a traer el juicio final sobre Faraón, porque Faraón fue recibiendo las plagas y su corazón, en vez de emblandecerse, se fue endureciendo. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y esa noche todos los judíos tenían que sacrificar un cordero y la sangre del cordero la tenían, ustedes sabéis, ¿no? La tenían que untar en los dinteles de la puerta. Esa noche salió el espíritu de la muerte y recorrió todo Egipto. La puerta que no tenía sangre de cordero, allí entraba y mataba a los primogénitos. Y cuando llegaba a los dinteles de las casas de los judíos, no podía entrar la muerte. Había una promesa de parte de Dios. Por eso es que cuando el mal, el enemigo viene a atacarte o viene a la iglesia, cuando ve la sangre de Cristo, él no puede traspasar eso. Porque legalmente tú has sido registrado como muerto por causa de la muerte de Cristo. Y la paga del pecado ya ha sido saldada con Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos como el sacrificio del Cordero. Salió todo el pueblo justificado por Dios y ahora empieza un proceso de santificación. Y ahí es donde yo ahora hago la pregunta. ¿Es posible agradar a Dios cuando yo vengo y le entrego mi vida gracias a los méritos de Cristo? De eso Dios se agrada. Y todos le agradaron. Porque se entregaron al mandato de Moisés. La noche cogerá un cordero, lo inmolará 14 días antes, lo inmolarán, lo comeréis así, asado con hierbas amargas, lo comeréis vestido. Todo el pueblo entró en eso y agradaron a Dios. Fue salir de Egipto. Fue cruzar el Mar Rojo. Fue llegar a las aguas de Mara. Porque el pueblo tuvo sed. Y llegaron a las aguas de Mara. El sol como aquí estaba azotando. Y fue llegar a esas aguas. 600.000 hombres de a pie, con sus mujeres, con sus hijos, dicen los estadistas, 1 millón de personas, 2 millones, lo que sea. Y probar esas aguas que dice que estaban como amargas. Y dice la Biblia, y aquella noche el pueblo murmuró contra Jehová su Dios y contra Moisés. Qué rápido se nos olvida la salvación tan grande que nos ha dado Cristo. ¿Cómo es posible que la queja flore tan rápido después de haber visto todo un pueblo detrás tuya y Faraón con todos sus carros, con toda su gente de a caballo? Dios levantar un muro, como dice la palabra, literalmente un muro de agua aquí y otro muro de agua aquí, y yo haber visto con mis ojos la salvación que Dios me ha dado. Yo he pasado con mi familia y he visto que eso se levantó ahí de una forma milagrosa. Oye esto. Y esperar a Dios que pase todo el pueblo. Y cuando el pueblo entero pasó en el Mar Rojo, de momento las aguas volvieron a su sed y allí quedaron
todos esos demonios que perseguían al pueblo y una salvación grande que nada más que llegaron a la otra orilla, María sacó la pandereta y empezaron a cantar cánticos y todo el pueblo hizo fiestas celebrando la salvación de Dios, la justificación de Dios, lo glorioso de Dios. Ahí tenemos un hermano que nos comparte la grande salvación que Dios le dio en el lugar más oscuro de todo Sevilla, allí metido en aislamiento, en una cárcel. La hermana tiene su testimonio, el otro, todos hemos pasado por eso y todavía no acabamos todavía de disfrutar esa salvación y llegamos a la esquina y ya no nos acordamos de esa grande salvación. Y aparece la queja, porque vino un poquito de dificultad y el terreno se puso cuesta arriba. Y cuando el pueblo estaba sediento y fue a probar del agua, estaba amarga. Y dice la Biblia, oye que estoy hablando de memoria hoy, dice la Biblia, y allí los probó Dios. ¿Cómo tú vas a pensar que un Dios tan grande como el que tenemos te ha dado la salvación tan enorme ahí en la esquina? Y cuando llegues allí, te va a dejar tirado porque el agua esté amarga. Te está probando para que tú digas, si este agua está amarga, ya Dios la va a endulzar. Pero como quiera que sea, Dios sigue con nosotros. Y mira si estaba con ellos que cuando el pueblo murmuró, se quejó de que el agua estaba amarga, y fueron a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, corta el árbol ese que está ahí, tipo de la cruz y de la sangre, y échaselo al agua. Y cuando le echaron la cruz y el sacrificio de la cruz, aquellas aguas amargas, dice que las aguas se endulzaron y todo el pueblo bebió. Porque a cada prueba le tienes que meter el sacrificio de la cruz, que es lo que le da sentido a todo lo que te está ocurriendo. No podemos interpretar la vida cristiana sin el sacrificio de Cristo. No podemos. Y muchas veces no sabemos encajar la prueba o la situación, no sabemos, con el propósito eterno de Dios. Este pueblo salió todos, y dice, pero Dios nos ha dado de todos. Apareció, ya vamos rápido. Apareció la murmuración, apareció la idolatría, apareció la queja, aparecieron un montón de cosas. Mira lo que te digo ahora. Toda la ceremonia y el rito del Antiguo Testamento donde ellos corrieron esta carrera es traducida a nosotros en el Nuevo Pacto a través de los valores, los principios y las cualidades y los aspectos del carácter de Dios que se van incrustando en nuestro corazón y en nuestro comportamiento en la nueva creación por el Espíritu. Si la fiesta de la Pascua, como dice Pablo a los Corintios, simboliza el sacrificio de la cruz, la segunda fiesta que se celebraba en Israel era de los panes sin levadura. Y el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada, la cual es Cristo. Ahora dice, pues entonces participemos de la fiesta. Dice, pero con panes sin levadura. Dice, sin maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. Y resulta que nosotros estamos en Cristo, pero no entendemos muchas veces que los valores de las fiestas, que es el comportamiento de Cristo, el fruto de Cristo, se tiene que quedar adherido a nuestro corazón. Tenemos que participar en la vida cristiana ¿con qué? Con sinceridad, con verdad, con honestidad, con lealtad. Si no tengo esos valores, de nada vale estar aquí hoy en un culto y participar de un rito, porque en el Nuevo Pacto ya no hay rito. No existe la ceremonia. Solamente tenemos el culto de Santa Cena y el bautismo en agua, que también tiene un trasfondo espiritual. Entonces, cuando yo no soy sincero con Dios, ni mi vida anda en esa transparencia, el enemigo indirectamente empieza a tomar parte. Indirectamente. Y ya la puerta empieza a abrirse. Según Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en el proceso de la santificación
No tenemos que conformarnos hasta tener grabada la voluntad de Dios en nuestras vidas, y aunque fallemos, debemos seguir con la inconformidad hasta que nuestro carácter y nuestro comportamiento sea refinado a través de la cruz y demos fruto de justicia agradable y perfecto para Dios. Yo sé, ya, mira aquí, desde ya, yo sé que tú le fallas a Dios. Y yo le fallo incluso más de lo que tú también piensas acerca de mí. Pero no se trata de los fallos que tú tengas, se trata de la conformidad que tú tengas dentro de ti mismo para contigo mismo cuando tú fallas a Dios. Porque si tú no te toleras el fallo y vas y te arrepientes y le dices a Dios, crea en mí un corazón justo, recto, yo quiero ser como tú has dicho que yo sea, no como yo soy en verdad. Yo estoy asqueado de mí mismo, sí. Esa es la perfección que Dios busca en ti. No que lo hayas alcanzado por fuera, pero en tu mente tú ya quieres ser perfecto. Dice Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. ¿No? Que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Supuestamente entonces bajo ese planteamiento el sol no lo merecen los injustos, lo merecen los justos. Pero como Dios es perfecto dice que se lo ha dado todo por igual. Sí, ¿por qué tú entonces cuando en la vida te vienen esas situaciones y no tienes adherido el carácter de Cristo, qué haces? Pues haces justicia entre uno y otro, y a uno le da un trato y a otro le da otro trato? ¿Por qué? Porque todavía nos está faltando perfección. Él dice, dale lo mismo a todos, lo merezcan o no lo merezcan, porque así soy yo. Y hasta que no seas como yo, no te conformes. Porque lo que nos viene, nosotros, mira, el corazón de Dios es pura gracia. Pero el corazón del hombre es pura ley. Nuestra mente funciona por ley. En la meritocracia es propio que si tú trabajas, recibas un salario. No. Pero ¿y si le dan un salario al que no trabaja? Tu mente no está hecha a eso. Porque eso es gracia. Por eso que Dios justifica al impío. Y dice David, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y Jesús hablando dijo, el reino de los cielos como un hombre que llama a los jornaleros que están allí y se vengan a mi viña a trabajar desde las 6 de la mañana. ¿Y cuánto me va a pagar? Un denario. Y se meten todas las 6 de la mañana fajados en la viña trabajando, pero vuelve a las 9 de la mañana y se lleva a otro grupo. Y dice, ¿y cuánto me va a pagar? Un denario. Y vuelve a las 12 del día y se lleva a otro grupo. Y los mete también en la viña. Y vuelve a las 5 de la tarde, solamente una hora antes de que acabara la jornada. Y vuelve y también se los lleva a trabajar a la viña. Y cuando va el jefe de la viña a pagarle a los jornaleros desde que han estado allí, empieza por los que llegaron los últimos. ¿Sí o no? Y a los últimos les da un denario. Entonces los que estaban primero se le olvidó del trato que hizo con ellos. Y dicen, bueno, si a esta gente que ha llegado al final les da un denario, nosotros que estamos aquí desde las 6 de la mañana, que tenemos el lomo ya embuchado, no dará más. Y cuando llega, un denario, un denario, un denario. Y cuando llega, un denario. Hombre, tocó a 6 y le dice, amigo, tú y yo en qué convenimos. Que yo te salvo por gracia. ¿No hemos quedado en esto? Toma lo que es tuyo y vete. ¿O tienes tú acaso envidia de que yo soy bueno y le quiero regalar la salvación a este? Pues se nos olvida. Se nos olvida. Por eso que cuando se nos olvida esa gracia tan grande que hemos recibido, en la esquina soy capaz de quejarme y de hacer asesión de personas y de tener unos prejuicios en mi cabeza. Porque se nos olvida la obra de la cruz. Se nos olvida. Y Jesucristo dijo, ¿quién quiere ser mayor? Yo quiero, Señor, cuartermeno. ¿Quién quiere ser primero? Yo quiero, Señor. Dice, pues los últimos van a entrar primero. Y siempre está invirtiendo nuestra mente que es ley. ¿Y nos lleva a qué? A su gracia.
Entonces, bajo todo esto que vengo hablando, este pueblo se conformó en su búsqueda de la voluntad de Dios y se cansó de buscar el carácter de Dios y de correr la carrera correctamente, y empezaron a aparecer comportamientos que desagradan a Dios, que es el pecaminoso. Empezaron a codiciar cosas malas. ¿Qué es codiciar cosas malas? Pero cuando tú vas después lo buscas en la realidad del texto que está en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que codiciaron? Carne, pepino. La comida de Egipto. La comida de Egipto, mira hermano, mira lo que es la condición humana nuestra, que hasta la gastronomía nuestra, de nuestra tierra, o lo que hemos comido y todo eso, lo tenemos arraigado en nuestro vientre, que por momentos dados en tu vida tú vas a lo mejor a tener unas carencias porque Dios te hace pasar por unas necesidades económicas o por cualquier tipo de cosa, y en nosotros hay esa naturaleza que se acuerda de cuando ha tenido otras cosas y empieza a codiciarlas, teniendo en poco en ese tiempo el maná que Dios les daba todos los días. Cuando vieron maná, ¿tú sabes lo que significa la palabra maná? Maná viene del hebreo, de la expresión que ellos dijeron cuando lo vieron. Dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Eso es maná. Ignorando que eso era alimento espiritual. Uno de los salmos dice, y en el desierto, dice, les dio a comer pan de noble, de reyes, trigo del cielo. Maná. Entonces codiciaron cosas malas, empezaron a perder la visión, perdieron la reverencia al sentarse a comer y su significado. Mira que el pueblo se sentaba a comer con reverencia, con respeto, el padre, la madre, los hijos, todos por familia, por tribu. Pero el tiempo que estuvieron en Egipto, que se le metió toda esa pasión. La gente se cree que Egipto es un tiempo así muy antiguo, y los egipcios estaban más adelantados que nosotros ahora mismo. Los egipcios todavía están averiguando cómo pusieron las pirámides allí. Y ellos tenían mucha cultura, y entonces dice, y se sentó el pueblo a comer, oye esto, y se levantó a jugar. Dice, no se idólatra, porque ellos, la cultura que tenemos hoy aquí, que creemos que es nueva, esa cultura del ocio, del entretenimiento, de la distracción, eso no es nuevo. Eso viene del tiempo de los egipcios y se convirtió en un ídolo. De forma que le estaban faltando el respeto a la mesa. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un hijo suyo o alguien que está en la mesa con el móvil. Y ya no está esa conversación de los padres con los hijos, ese de eso, y uno tiene que estar diciendo, niño, suelta el móvil ya, y vamos a comer, y vamos a compartir. No, ¿por qué? Porque se ha metido esa cultura. Yo comento que eso es un ídolo. Y dice la Biblia, eso no le agradó a Dios, porque eso lo aprendieron en Egipto, y cuando vinieron a correr la carrera, empezaron así también. Dice, ni se idolatra como ellos, que se sentaron a comer, y se levantaron y dejaron ahí el plato de comida porque es el móvil. Dice, hombre, yo tampoco lo veo que eso sea para tanto. No estamos hablando de en sí lo que eso es lo que eso envuelve. Estamos hablando de términos que si tú te sientas a la mesa con Cristo, ¿cómo tú te vas a levantar como el que se levanta de cualquier mesa? Porque tú ignoras que tú cuando vienes a la mesa, esa es la mesa del Señor. Ahí está la copa del Señor y ahí está el pan del Señor. Y te está comportando como se comportan los gentiles. Y dice, esta gente cuando hacen eso, sin saberlo, eso que están haciendo es sacrificio a los demonios. Y yo no quiero que tú seas como ellos, porque ellos a quien se lo sacrifican es a los demonios. Ese comportamiento, no. Equilibra tu mente, céntrate y dale sentido a todo lo que haces. La Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sentarse a la mesa con un padre, con una madre, toda la familia, eso es cultura de Oriente Medio desde el principio. Y eso Dios se lo enseñó a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es cosa así para cogerla a la ligera. El pueblo entró en la idolatría de la diversión, del ocio, de la distracción y del entretenimiento. También entró en la fornicación y en la inmoralidad sexual y tentaron al Señor. Y vino juicio de inmediato. Y entraron a murmurar contra el líder que era Moisés como cualquier cosa. Hoy opino de un líder, como no me cae en juicio, mañana opino de otro,
Puede ser que tenga razón, pero yo no opino de alguien que no está mal delante del Señor, que está bien, y ya hablamos de cosas que no tenemos que hablar. Porque le perdemos el respeto y hacemos un vicio de hablar. Y eso al Señor no le agrada. Tú puedes desahogarte delante del Señor y puedes en tu corazón y en tu intimidad hablar con Él. Pero no entrar en una murmuración, porque este pueblo murmuró y vino el juicio. Además murmuró contra un hombre santo que era Moisés. El apóstol Pablo, después de toda esta advertencia con amonestación, trae la enseñanza de que paralelamente nosotros también participamos de la mesa y de las bendiciones del Señor. Entonces establece que la prueba o la tentación no viene sin una salida para soportarla. ¿Por qué? Porque en nosotros se crea un carácter que cuando estamos en prueba lo que queremos es que se acabe la prueba. El deseo de Dios no es que le pidamos que se acabe la prueba, sino que te dé una salida para soportarla. Porque son dos cosas diferentes. Sácame la prueba de encima, sácame el problema de encima. Dice, no, te dejo el problema, pero yo quiero que tú salgas de este problema en victoria. Al final todas las cosas ayudan a bien. A aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Que cuando nos reunimos para celebrar el culto de Santa Cena, como se celebraba en la Iglesia Apostólica todos los primeros días de la semana, no hagamos una ceremonia ni un rito, porque en el nuevo pacto, sin darnos cuenta, le estamos abriendo como una puerta espiritual al mundo espiritual. Debemos de entender ya que Dios nos está requiriendo un señorío, un carácter, un comportamiento digno de Él. Y entonces tenemos que venir con esa reverencia, con ese respeto, dándonos la honra los unos a los otros, saludándonos en el amor de Cristo, dándonos cariño, prefiriéndonos en cuanto a honra, dice la Biblia, los unos a los otros. Esa pleitesía, todo eso, eso a Él le agrada. Entramos en una armonía donde el Espíritu de Dios se mete. Por eso es que sentimos vida eterna, porque a Él le agrada. Pero muchas veces tenemos manías, vicios, comportamientos de nuestra vida personal y privada en casa que después los metemos cuando estamos todos juntos. Y se trata de que estemos entrenados en nuestras propias casas para que cuando nos juntemos como iglesia ya eso venga ya rodado. Cada uno tenemos nuestras luchas en las casas, pero nuestra lucha debe ser que en la casa de cada uno sea también un altar y esté el Señor allí presente. Que si nos vamos a sentar a toda la mesa a comer, que tengamos una conversación, que tú digas, bueno, si está aquí el Señor escuchándonos, ¿se agradará o se quitará del medio? El Espíritu de Dios como una paloma. Cuando tú haces lo que a Él le agrada, allí lo tiene todo el tiempo. Pero en el momento que empiezas a hacer cosas que a Él lo violentan, intenta acercarte a una paloma y hazle un movimiento sin raro. Como que desconfía. Cuando tú el Espíritu lo tienes bien asentado en tu vida, cuando ya has educado tu mente, tu boca, tus ojos, tus oídos, y no has permitido que ya todo eso que a Él no le agrada, un orden divino trae bendición divina. El orden divino trae bendición divina. Debemos entender que la vida en Cristo Jesús por el Espíritu nos admite sombras ninguna, ni ritos ni ceremonias. Si hacemos un rito de la vida cristiana, hacemos un rito del culto de oración, si hacemos un rito de la escuela dominical, hacemos un rito de todo eso, nos va a pasar como Israel. Estaban sacrificando a los demonios y no lo sabían. Ahora, si le damos consistencia, sustancia a todo lo que hacemos, por más sencilla que haya, allí está Dios. Le abrieron la puerta al enemigo. Y veremos a Israel como una amonestación y advertencia, pero si no entendemos nada de esto ni creemos que nos pueda alcanzar a nosotros lo que le pasó a ellos, entonces nunca vamos a tener conciencia de su presencia.
Yo en esta mañana exhorto. ¿Sabéis lo que es exhortar? Os animo. Os incito a que cada hermano persevere en el deseo de ser como Cristo. Y que el fruto de justicia que haya en nosotros esté grabado en nuestro espíritu y sea agradable a Dios. Vino un hermano de Tenerife, pastor, amigo mío, hace unos meses tuve una conversación con él y simplemente me tenía una inquietud y me dice: hermano Oscar, ¿andas en el agrado de Dios? Y yo en ese momento no lo ubiqué bien. Le di ahí como una respuesta rápida. No me has entendido, pero te voy a dejar la pregunta para que sigas meditando. ¿Estás andando en el agrado de Dios? Me dijo. Y ya después me puse a pensar y ya ahí es que lo cogí por el Espíritu. La vida del Espíritu, la reunión con los hermanos, todo el regalo que Dios nos ha dado, darle sustancia, darle significado. Les digo el otro día al hermano Ángel, mira, aquí los hermanos yo no los incito a que oren, ni a que levanten las manos, ni a que hagan nada programado. Empieza el culto, ellos sienten de cerrar los ojos, cierran los ojos, sienten de alabar a Dios en su intimidad, eso, y te pones a fijar que está todo el mundo metido a donde tiene que estar metido. Porque le damos el significado correcto. Aquí nadie viene intimidado por mí ni por nadie. Que aquí nadie viene porque se siente obligado para decir, bueno, vine al culto y ya sigo siendo salvo. Nadie. Todo el mundo tiene que venir libre. Con el deseo de venir. Y si no es así, es que algo está fallando. Le hemos quitado el sentido y la sustancia. En el momento que pasa eso en tu vida, ya has hecho un rito. Ya sea de leer la Biblia, adorar, de venir al culto, lo que sea. No te conformes con los ritos en tu vida. Eso es cartón. Mejor tardar un poco más, sufrir un poco más, pero que todo tenga sentido, todo tenga sustancia. Dice 2 de Corintios 7:1 y ya lo dejo aquí. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, dice el apóstol, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Yo voy a pedir que la hermana Juliana ahora prepare los vasos. Voy a pedir que cada hermano aquí participe de lo que es el altar del Señor en la cena, sabiendo que ese vino, fruto de la vid, un elemento, no es literalmente la sangre de Cristo como dice la doctrina católica de la transubstanciación, sino que es un elemento, simboliza que yo, oye esto, creo que esa sangre al día de hoy me sigue justificando delante de Dios. Y yo participo de esa sangre. Y cuando yo como de ese pan, estoy participando del mismo cuerpo de Cristo. Y que soy miembro de mi hermano y de mi hermana. Que yo no tengo razón de ser ya sin mi hermano porque estamos dentro del mismo cuerpo. Si no tengo esa conciencia, siempre se creará en mí un pensamiento exclusivo e individualista. Yo no puedo caminar en mi individualidad. Yo ya no puedo ser individual. Tengo que ser colectivo, mentalidad de cuerpo. Y yo lo hago con conciencia. Yo participo del altar y cuando bendecimos la copa de la bendición, es la de la sangre que le da vida a todo el cuerpo. Cuando tú vienes a participar de estos elementos, le estás diciendo a Dios, yo no confío en mis fuerzas, ni en mis capacidades humanas ni morales. Yo confío en que Cristo ha dado su vida por mí y Él es el que me justifica delante de Dios. Cristo. ¿Sabes tú eso en esta mañana, amado hermano? Que es Cristo quien te justifica delante de Dios. Que no son tus esfuerzos, ni tus méritos, ni tus capacidades. Que solamente hay un santo sobre todos los santos. Y que en su santidad y su amor a nosotros
derramó su sangre. Entonces nosotros lo hacemos de una forma simbólica. En esta mañana, gloria al Señor. Vamos a participar del pan y del vino. Gloria a Dios. Vamos a entregar ya este tiempo porque yo grabé eso. Dios bendiga.